Estimados alumnos, vamos a ver un nuevo ejemplo de integral de Cauchy. Vamos a comenzar con este teorema que es muy importante para el cálculo de estas integrales. Ella nos dice, sea f una función que va del conjunto D a C holomorfa sobre el conjunto abierto y conexo D, excepto en los puntos psi1, psi2 hasta psi n puntos. Entonces, para cualquier curva simple cerrada gamma contenida en D, cuyo valor contiene todos los puntos psi sub i, se verifica que la integral sobre gamma de f es igual a la integral sobre C1, sobre el camino C1, más la integral sobre el camino C2, y así hasta el último término, más la integral sobre el camino Cm de la función f de z diferencial de z, donde psi sub i pertenece al interior de las curvas C sub i. Vamos a visualizar esto gráficamente. Tenemos nuestro conjunto D. Vamos a suponer que este sea nuestro conjunto D y ahí definimos como el borde siendo gamma dentro de este conjunto. Y ahí, para fijar ideas, vamos a considerar n igual a 3. Tomamos entonces un punto donde la función no es holomorfa, o sea, un punto de singularidad psi sub 1, otro punto psi sub 3 donde la función tampoco es holomorfa y otro punto. Ya le hemos diseñado el círculo en el cual estos puntos están siendo separados del conjunto D. Entonces lo que nos dice el teorema es que la integral sobre gamma va a ser igual a esa sumatoria. La integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3 de la función f de z diferencial de z. Vamos a hacer una demostración de este hecho de una forma bastante simple. Vamos a fijar ideas y vamos nuevamente a tomar n igual a 3. Para esto vamos a tomar la orientación positiva. Gamma ahora está orientado positivamente. Significa que la dirección que vamos a tomar son contrarias a las agujas de un reloj. Y ahí colocamos los puntos psi sub 1, psi sub 2, psi sub 3, prácticamente todos ellos en línea recta para facilitar nuestro dibujo. Vamos a aislar los puntos de singularidad y vamos a inserir dentro de las circunferencias C1, C2 y C3 de esta forma. O sea, ahora ya estamos separando estos puntos del conjunto D y así vamos a dividir nuestro conjunto D en dos partes. Una parte superior que vamos a llamar de D1 y una parte inferior de 2. Dividimos también de la misma forma el borde gamma en una parte superior, gamma 1, y en una parte inferior, gamma 2. Observe que aquí la parte superior va a ser gamma 1 de 1 y la parte inferior vamos a llamarla de D2, gamma 2. Observe que fuera de los círculos C1, C2 y C3, la función es completamente holomorfa. Quiere decir entonces que vamos a tener que sobre D1 la función es holomorfa y sobre D2 la función también va a ser holomorfa. Entonces ahora fíjese, vamos a separar esto para facilitar nuestro análisis y ahí vamos a comenzar a numerar nuestro borde. Nuestro borde de la parte superior estaría formado primero por gamma 1, vamos a seguir la dirección de las agujas del reloj, después viene un camino rectilíneo primero, después una curva que vamos a llamar el primer camino rectilíneo sería R1, el semicírculo gamma minúscula sub 1, después viene el camino rectilíneo R2, el semicírculo gamma minúscula sub 2, pues viene el camino R3, el semicírculo gamma minúscula R3 y finalmente el camino rectilíneo R4. Observe que ella sigue una dirección contraria a las agujas de reloj, por tanto una dirección positiva. De la misma forma, vamos a darle una dirección al borde del conjunto de 2. De esta vez observen que siguiendo la dirección contraria a las agujas de reloj, los caminos rectilíneos van a tener signo contrario a los caminos rectilíneos del conjunto superior. ¿Por qué? Porque ya va contrariamente. Entonces vamos a denotar como siendo menos R4
Y ahí vamos a colocar los círculos también yendo en la dirección contraria a las agujas del reloj. Entonces tenemos así, desde menos R4, el semicírculo gamma 6, menos R3, el semicírculo gamma 5, y así sucesivamente hasta llegar al borde, y después completamos la vuelta completa sobre el camino gamma 2. Denotemos por sigma 1 el borde de D1, o sea, la parte superior. O sea, vamos a colocar como sigma 1 el borde de D1. Entonces, identificamos que este borde va a ser la unión de gamma 1, el camino rectilíneo R1 y el semicírculo denotado por gamma minúscula 1. Después viene el camino rectilíneo R2, el semicírculo gamma minúscula 2 y así sucesivamente hasta el último camino rectilíneo R4. Observe que este camino sigue la dirección contraria a las agujas del reloj. De la misma forma vamos a denotar por sigma 2 el borde del conjunto de 2 que está en bajo. Entonces ese borde lo vamos a denotar como siendo la unión de gamma 2. Observe que ese sería el borde de la parte inferior del conjunto de 2, que sería gamma 2, y después viene el camino rectilíneo R4 con signo negativo porque va para la dirección positiva en este caso, y unido al semicírculo gamma 6, unido al camino rectilíneo menos R3 con el semicírculo gamma sub 5 y así sucesivamente hasta llegar al último camino negativo menos R1. Entonces, por el teorema de Cauchy, nosotros tenemos que la integral sobre el camino gamma 1 de la f de z es igual a 0. ¿Por qué? Porque f es holomorfa sobre D1. Entonces, la integral sobre el borde de ella va a valer 0 y la misma cosa para gamma 2 porque es el borde de D2 donde la función es completamente holomorfa. Entonces, las funciones son nulas. Las integrales son nulas. Muy bien, entonces ahora fíjense, vamos a escribir esto en términos de los segmentos rectilíneos y los semicírculos. La integral sobre sigma 1 va a ser igual a la integral de la parte superior gamma 1 sumado con las integrales rectilíneas sobre R1, R2 y R3. La suma va desde 1 hasta 4. Sumado también con los caminos definidas por los semicírculos gamma minúscula 1, gamma minúscula 2 y gamma minúscula 3. Tenemos esa sumatoria de esos tres lugares. Entonces, esta sumatoria va a ser igual a 0. De forma completamente análoga, definimos también la integral sobre sigma 2. Sigma 2 es el borde de D2 que está formado por la parte inferior, gamma 2 mayúscula, menos, fíjense, vamos a tomarle ya la dirección correspondiente aquí, contraria a las agujas de reloj, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de las funciones r sub i de f de z. Y finalmente le sumamos también las integrales sobre los caminos definidas por esos semicírculos que van desde 4 hasta 6, gamma 4, gamma 5 y gamma 6. Sumando estas integrales, obtenemos que va a ser 0, porque cada uno de los sumandos es nulo, y ella va a ser igual. Ahora, observe que las sumatorias sobre los caminos rectilíneos se cancelan. Entonces nos queda simplemente la integral sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2 y la sumatoria desde igual a 1 sobre los caminos semicírculos, sobre todos estos semicírculos que están ahí. Ahora, observando bien estos semicírculos, fíjense, C sub 1 sería la unión del semicírculo gamma minúscula 4 con el semicírculo gamma minúscula 1. Y observe que la dirección, cuando se juntan estos dos semicírculos, nos produce la dirección horaria, que sería menos la dirección positiva. Por ese motivo es que escribimos menos C1. Entonces, menos C1 sería la unión del semicírculo gamma 1 con gamma 4.
por el mismo motivo, menos C2, que sería menos el círculo, es formado por la unión de gamma 2 unido con el gamma 5 que nosotros tenemos ahí. Y observe que el signo negativo se justifica porque cuando juntamos estos dos semicírculos, él está rotando en la dirección horaria. Y así sucesivamente para el C sub 3. Entonces tenemos que, y gamma, recordemos que gamma, cuando juntamos estos dos dominios de 1 con D2, gamma va a ser la unión de gamma 1 con gamma 2. Entonces, esto se puede reescribir como siendo la integral sobre gamma de la función f más la integral sobre menos C1 más la integral sobre menos C2 más la integral sobre menos C3. Más la dirección es lo que hace es cambiar el signo de la integral, por tanto cambiamos los signos de las integrales y ahora estamos integrando sobre C1, C2 y C3 con signos contrarios. Y esta integral es nula. Fíjense, de aquí encontramos de que la integral sobre gamma es igual a la integral sobre C1 más C2 más C3 de la función f de z. Y recordemos, el gráfico es exactamente eso. El borde de nuestro dominio es gamma y hemos aislado los puntos de singularidad, o también llamado de polos, a través de las circunferencias C1, C2 y C3. Vamos a aplicar ahora para un ejercicio. Calcule la integral de Cauchy de la función g de z definida por ese cociente sobre el círculo definido por la parametrización módulo de z igual a 4. Módulo de z igual a 4 significa que es el círculo centrado en el origen y de radio igual a 4. Para proceder de una forma más clara, vamos a darle una interpretación geométrica a la integral de línea que vamos a escribir ahí. El círculo, que es donde la circunferencia, que es donde vamos a calcular esta integral, tiene radio 4, y entonces vamos a llamarla de gamma. Y aquí tenemos el primer polo. La función g tiene tres polos, uno dado por z igual a 0, el otro polo es z igual a 2, y finalmente en el eje imaginario tenemos el polo z igual a 2i. Aquí vamos a aislar estos polos a través de esos tres círculos. Entonces, de acuerdo a lo desarrollado anteriormente, la integral sobre gamma se va a expresar como la integral sobre C0, C1 y C2. O sea, vamos a tener una sumatoria desde i igual a 0 hasta 2 de las integrales sobre CI. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es calcular las integrales sobre la curva C0, después calcularemos la integral sobre la curva C1 y finalmente sobre la curva C2. El resultado será la suma de esos tres valores calculados. Muy bien, sobre la curva C0, observe, la única singularidad que nosotros tenemos es psi igual a 0. Y ahora, recordando el teorema de Cauchy nos dice de que f de psi va a ser igual a esa expresión 1 partido por 2pi integral de línea del cociente de f de z menos i. Entonces, psi es igual a 0 y aquí lo que hacemos es introducir esta función. Observe, esta función es prácticamente la misma que la función g que nosotros tenemos originalmente, pero lo que hemos hecho es eliminar el factor del denominador z, de tal manera de que ahora esta función f es completamente holomorfa dentro del círculo C0. Por tanto, sustituimos este valor y ahí la integral sobre C0 va a ser igual a la función f de z partido por z. Observe, si ustedes hacen las operaciones, la división de fracciones, obtenemos nuestra función original. O sea, esta es una identidad. Y aquí aprovechamos de que el numerador es exactamente igual a la función que nosotros hemos escogido, que es holomorfa dentro de ese círculo C0.
Por tanto, el valor de esta función va a ser igual a 2pi multiplicado por f de 0, en donde f está dada por encima. Y observe que si nosotros tomamos z igual a 0 en la definición de f, el denominador, el numerador se anula. Exponencial de 0 menos 1 me da 0, partido por esos factores z menos 2 multiplicado por z menos 2i. Y entonces, observemos, estamos aplicando la teorema de la integral de Cauchy, que es dada por esa fórmula donde sí es igual a 0, y el valor de 0 nos sale simplemente porque estamos tomando z igual a 0 en la definición de la función f. Así tenemos que la integral sobre ese 0 de la función g es idénticamente nula. Entonces ya tenemos la primera integral calculada. Procedemos de forma completamente análoga para la segunda integral. Entonces vamos a integrar sobre C1. Sobre C1 el punto de singularidad es psi igual a 2. Por tanto, ahora vamos a definir nuestra función g, pero del denominador de la g le vamos a extraer, vamos a sacar el factor z menos 2. Y así nos queda esta última función. Y observen que de la integral original, que era esa integral, ese cociente, ella va a ser igual a la integral sobre C1 de ese cociente de fracciones. El numerador, ¿no?, es exactamente igual a nuestra función f1 que hemos definido, y si nosotros hacemos ese cociente de fracciones, vamos a tener una igualdad. Solo que el numerador ahora es una función holomorfa sobre el interior de la circunferencia C1. Entonces, por ser holomorfa, vale el teorema de Cauchy, que nos dice que esa integral es igual a la integral de f1 de z partido por z menos 2. Esa es, en azul pequeño, el teorema de Cauchy que estamos utilizando para psi igual a 2. Por tanto, el valor de esta integral va a ser igual a 2pi f sub 1 de 2. Calculamos esto para psi igual a 2 y ahí obtenemos, ¿no?, sacando z igual a 2, obtenemos 2pi que multiplica al exponencial al cuadrado menos 1 partido por 2 que multiplica 2 menos 2i. Simplificando 2, obtenemos esta última relación y ahí nos da el valor sobre C1. O sea, sobre C1, entonces la integral de y sobre C1 va a ser igual a pi por esa fracción que tenemos al lado. Muy bien, vamos a guardar este valor y aquí entonces vamos a calcular sobre el círculo C2. Vamos a calcular la integral, la última integral que nos está faltando sobre el círculo C2. Y para esto consideramos la curva C2 y el punto de singularidad sobre esta curva sería psi igual a 2i. Y en este caso la función f de z2 es aquella, la función g original en donde en el denominador hemos extraído el factor que se anula, o sea, z menos 2i. Y nos queda esta función g. Entonces observen, nuestra función original, la integral sobre C2 de la función g, que es dada por ese cociente que vemos en el primer caso, va a ser igual a la integral sobre C2 de ese cociente de fracciones, en donde el numerador es exactamente igual a la función f de 2 que la hemos definido encima. Y ahí entonces utilizamos el teorema de Cauchy, que nos da que esta función va a ser igual a 2pi. O sea, de nuevo el teorema de Cauchy nos dice que esta integral de línea sobre C2 va a ser igual a 2pi f de 2 calculado en el punto z igual a 2i. Entonces sustituimos el valor de z igual a 2i en la definición de f2 y nos da esta expresión. Observe que en el numerador tenemos 2i como factor que está multiplicando a pi, y en el denominador también tenemos 2i, entonces podemos simplificar estas dos cosas y ahí obtenemos esta fracción un poco más simple. Por tanto, nuestra integral
Ya finalmente, la integral sobre gamma de la función g dada por ese cociente va a ser igual a la integral sobre ese cero que vale cero. Recordemos que sería esa integral sobre ese cero más el valor pi que corresponde a la integral sobre C1 y finalmente menos pi que corresponde a la integral sobre C2. Esa es la suma de esos tres valores y ahí obtenemos, entonces sumando estas cosas, mínimo común denominador, obtenemos este valor que nos da exactamente el valor de la integral. Muy bien, vamos a parar por aquí. Próximamente haremos un ejercicio adicional más.